20 años, 20 largos años sin sentir el tacto de otra persona. Para Ramón González, la soledad no era un estado, era una fortaleza, una que había construido ladrillo a ladrillo, día tras día en su rancho orbital, suspendido en el silencio negro del espacio, lejos de todo y de todos. El único sonido era el zumbido constante de los sistemas de soporte vital y el ocasional mugido grave de sus vacas espaciales, criaturas genéticamente modificadas para prosperar en la baja gravedad. Cada día era una copia del anterior. Despertar, revisar los sistemas automáticos, mirar las estrellas y recordar a Sara. Siempre recordar a Sara. Su rostro grabado a fuego en su memoria era un fantasma sonriente que lo acompañaba en sus rondas. Su risa era un eco que creía oír en el silbido del reciclador de aire. Perderla había sido como si le arrancaran el sol del cielo. El frío que vino después se le metió en los huesos y nunca más se fue. Así que construyó muros, muros de rutina, de silencio, de distancia. Y funcionó. El dolor se convirtió en una molestia sorda, un compañero constante, pero predecible. Hasta ese día. Un parpadeo en el radar de proximidad. No era un asteroide, era una nave, pequeña, vieja y con una firma de energía tan débil que parecía que iba a deshacerse en cualquier momento. Ramón sintió una punzada de pánico helado en el pecho. Nadie venía aquí. Nadie en 20 años. Se acercó al monitor de comunicaciones, con el corazón martilleándole en las sienes. No iba a responder. No tenía por qué. Era su derecho. Pero la llamada entró de todos modos, saltándose los protocolos de solicitud. En la pantalla apareció un rostro. Una joven. No tendría más de 19 años. Tenía la piel de un suave color lavanda, grandes ojos oscuros y curiosos, y dos pequeñas antenas que se crispaban nerviosamente sobre su frente. Estaba claramente nerviosa, pero su mirada tenía una determinación que a Ramón le resultó extrañamente familiar. «Hola, ¿hay alguien ahí?», dijo ella, su voz con un ligero acento melódico. Mi escáner dice que esto es un rancho de ganado. Rancho González, ¿es correcto?». Ramón se quedó paralizado. Su propia voz se sentía como óxido en su garganta. Tragó saliva, y el sonido le pareció atronador en el silencio de la sala de control. No quería responder. Apagar. Solo tenía que pulsar un botón, y ella desaparecería. Pero algo en su mirada, esa mezcla de miedo y agallas, se lo impidió. «¿Quién pregunta?», logró decir, su voz áspera por el desuso. La joven pareció aliviada al oírle. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Mi nombre es Surnia. Lamento la intrusión. De verdad. Mi nave, bueno, ha tenido días mejores. Y yo necesito trabajo. Vi que tenía vacas. Sé ordeñar. Soy muy buena». Ramón sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Trabajo? ¿Ordeñar? La petición era tan absurda, tan fuera de lugar en su universo cuidadosamente sellado, que por un momento pensó que era una alucinación. «Los sistemas son automáticos», respondió bruscamente, más de lo que pretendía. «No necesito a nadie. Adiós». Estaba a punto de cortar la comunicación cuando ella habló de nuevo, con urgencia. «Espere, por favor. Esos sistemas, los automáticos, fallan. Se atascan. Lastiman a los animales y no se calibran bien. Se necesita un toque humano, un toque gentil. Déjeme demostrárselo». El mundo de Ramón se detuvo. Un toque gentil. Esas eran las palabras exactas que Sara usaba. Las decía mientras cuidaba de sus plantas hidropónicas, mientras ajustaba los arneses de las primeras vacas que compraron juntos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una coincidencia. Tenía que serlo. «No me interesa», dijo.
con la voz más firme que pudo. «Por favor», suplicó ella, y esta vez sus grandes ojos oscuros brillaron con lágrimas no derramadas. «No tengo a dónde ir». Y así, la primera grieta apareció en la fortaleza de Ramón González. Una grieta fina como un cabello, pero por la que empezó a colarse una luz que no había visto en 2 décadas. Pocos minutos después, la pequeña nave de Surnia atracó con un chirrido metálico en la bahía de carga. La compuerta se abrió con un silbido y allí estaba ella, en persona. Era menuda, vestida con un mono de trabajo gastado. A su lado, en el suelo de la esclusa había un arcón, un baúl enorme, de madera oscura y con herrajes de un metal que Ramón no reconoció. Parecía increíblemente pesado. «Gracias», dijo Surnia, haciendo una pequeña reverencia. «De verdad, gracias. No se arrepentirá». Ramón solo asintió, sintiéndose un completo idiota. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dejar entrar a Mata una extraña en su santuario? Su mirada se posó en el arcón. «¿Qué llevas ahí dentro? ¿Ladrillos?» Surnia se tensó visiblemente. Se interpuso entre él y el baúl. «Oh, no es nada. Solo mis pertenencias. Es todo lo que tengo». «Parece pesado. Déjame ayudarte», dijo Ramón, dando un paso adelante por puro instinto. «No», exclamó ella con una fuerza que lo sorprendió. Luego suavizó su tono. «No, de verdad, puedo yo sola. No pesa tanto como parece». Ramón frunció el ceño. La chica era delgada como un junco. Era imposible que pudiera mover ese cofre por sí misma. Pero la mirada de pánico en sus ojos era real. Había algo en ese arcón que no quería que él viera, y mucho menos que tocara. Decidió no insistir. Cuanto menos supiera mejor. Ya se estaba arrepintiendo de todo esto. «El establo está por allí», dijo, señalando con un gesto vago un largo pasillo. «Y el cuarto de invitados al final de ese otro. Está lleno de polvo. No he tenido visitas». «No importa. Cualquier cosa es buena», dijo ella, y con un esfuerzo que la hizo ponerse roja, empezó a arrastrar el pesado arcón por el pasillo. El sonido de la madera arañando el metal del suelo resonó por todo el rancho. Un sonido nuevo. Un sonido que no era ni el zumbido de las máquinas, ni el eco de sus recuerdos. Ramón se quedó mirando, con una sensación de presagio. Se suponía que iba a decirle que las vacas no la necesitaban, que todo estaba automatizado, y era verdad. Un complejo sistema de brazos robóticos y sensores se encargaba de todo el proceso de ordeño, desde la limpieza hasta la extracción y el almacenamiento. No había tocado a una de sus vacas en años. Surnia llegó al establo y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El lugar era vasto, limpio, casi estéril. Las vacas, enormes criaturas de pelaje blanco y manchas negras, flotaban perezosamente en sus cubículos de baja gravedad, conectadas a las máquinas. Pero Surnia notó algo más. Sus ojos, más agudos que los de Ramón para estas cosas, vieron la tensión en los animales. Sus mugidos no eran de satisfacción, sino de leve incomodidad. Sus ubres, aunque vaciadas por las máquinas, estaban ligeramente inflamadas. Se acercó a una de ellas, una vaca vieja con una mirada cansada en sus grandes ojos líquidos. Le acarició el cuello, murmurando palabras suaves en un idioma que Ramón no entendió. La vaca, que normalmente se habría apartado, se quedó quieta e incluso pareció inclinarse hacia su tacto. «Lo ve», dijo Surnia, sin volverse hacia él. «Las máquinas les quitan la leche, pero no les quitan la tensión. Están estresadas. La producción seguro que ha bajado». Ramón consultó una de las pantallas de datos en la pared. Maldita sea. Tenía razón. La producción había disminuido un 4% en los últimos 6 meses.
Él lo había atribuido a un lote de pienso defectuoso. Nunca se le ocurrió pensar que las vacas pudieran estar tristes. «Eso no prueba nada», gruñó él, a la defensiva. Surnia se volvió entonces y le miró directamente a los ojos. «Deme una semana, 7 días. Trabajaré gratis, limpiaré, cuidaré de ellas, las ordeñaré a mano si es necesario. Si al final de la semana la producción no ha mejorado, si los animales no están más calmados, me iré, sin hacer preguntas. Desapareceré con mi arcón y nunca más volverá a saber de mí». Su determinación era un espejo que reflejaba la imagen de Sara cuando le convenció para dejar la tierra y empezar esta vida de cero en las estrellas. La misma chispa, la misma fe inquebrantable en sus propias capacidades. Ramón se sintió como si un fantasma le estuviera hablando. Se pasó una mano por el rostro, cansado. Estaba demasiado aturdido, demasiado confundido para seguir luchando. «Una semana», concedió, «y te quedarás en el cuarto de invitados. No quiero verte fuera de allí o del establo. ¿Entendido?» «Entendido», dijo ella, y la sonrisa que le dedicó fue como el primer rayo de sol después de una larga, larga noche. «No se arrepentirá». Y así comenzaron los 7 días que cambiarían la vida de Ramón para siempre. Surnia era incansable. Se levantaba antes que los sistemas de iluminación del rancho se encendieran y se acostaba mucho después de que se apagaran. Limpiaba los cubículos con un esmero que avergonzaba a los robots de limpieza. Pasaba horas hablando con las vacas, cepillando su pelaje, rascándoles detrás de las orejas. Desconectó algunas de las más estresadas del sistema automático y las ordeñó a mano, con un ritmo firme y suave que parecía hipnótico. Ramón la observaba desde la distancia, desde las cámaras de seguridad, sintiéndose como un espía en su propia casa. Veía cómo el ambiente del establo se transformaba. Los mugidos ansiosos fueron reemplazados por un rumor bajo y satisfecho. Las vacas se movían con más calma, casi con gracia. Y al cuarto día, los datos de producción empezaron a subir. Primero 1 punto, luego 2. Al final de la semana la producción había aumentado casi un 7%. Los números no mentían. Pero no era solo eso. La presencia de Surnia, aunque silenciosa y discreta, llenaba el rancho de vida. A veces, Ramón la oía tararear una melodía suave mientras trabajaba. El olor a heno fresco y a animal limpio parecía más intenso. El rancho ya no se sentía como una tumba, sino como un lugar donde las cosas crecían. Sin embargo, el misterio del arcón persistía. Surnia nunca se separaba de él. Lo arrastró hasta su polvorienta habitación de invitados y Ramón notó que siempre cerraba la puerta con llave. A veces, en mitad de la noche, mientras revisaba los sistemas, creía oír un sonido extraño proveniente de su habitación. Un quejido suave, casi imperceptible. Probablemente solo el viejo sistema de ventilación, se decía a sí mismo. Pero la curiosidad le carcomía. La semana de prueba terminó. Ramón sabía lo que tenía que hacer. No podía echarla, no después de ver lo que había logrado, pero la idea de tener a alguien permanentemente en su espacio, en su soledad, le aterrorizaba. Era un riesgo para su corazón amurallado. Esa noche no pudo dormir. Se levantó mucho antes del amanecer, con la intención de hablar con ella, de establecer unos términos, unas reglas estrictas. Caminó por los pasillos silenciosos hacia el establo. Quizás ya estaría allí. La puerta del establo estaba entreabierta. Una luz parpadeaba en el interior. Ramón se asomó, y lo que vio le heló la sangre en las venas. Surnia estaba allí, de espaldas a él, pero no estaba con las vacas.
Había arrastrado una de las unidades de ordeño automático a un rincón apartado y se la estaba aplicando a sí misma. Se había levantado el mono de trabajo, revelando 2 pechos de color lavanda, similares en forma a los de una mujer humana, pero notablemente más llenos. Tenía las ventosas de la máquina de ordeño pegadas a ellos y su rostro estaba contraído en una mueca de dolor. La máquina zumbaba y chirriaba de una forma que no era normal. Claramente, no estaba diseñada para su anatomía. Ramón se quedó en shock, incapaz de moverse o de hablar. El mundo parecía haberse detenido. ¿Qué demonios estaba haciendo? Finalmente, con un grito ahogado de dolor, Surnia arrancó las ventosas. Unas pocas gotas de un líquido blanquecino y espeso cayeron en el recipiente colector. Se abrazó el pecho, temblando. Fue entonces cuando sintió su presencia. Se giró bruscamente, con los ojos llenos de pánico. «Ramón», exclamó, intentando cubrirse torpemente. «Surnia, ¿qué estás haciendo?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Las lágrimas que había estado conteniendo durante una semana finalmente brotaron. Corrieron por sus mejillas de color lavanda, dejando un rastro oscuro. Se derrumbó en el suelo, sollozando. Yo lo siento», balbuceó entre sollozos. «Sé cómo debe parecer esto, pero no sabía qué más hacer». Ramón se acercó lentamente, su mente luchando por procesar la escena. «¿Qué es lo que no sabías qué más hacer? ¿Qué está pasando?». Surnia levantó la vista, su rostro una máscara de desesperación. «El arcón», dijo en un hilo de voz. «Lo que hay en el arcón». Se levantó, caminó con paso vacilante hacia el pasillo y abrió la puerta de su habitación. Ramón la siguió. Allí, en el centro de la habitación, el gran arcón estaba abierto. Dentro, sobre un lecho de mantas suaves, dormía un bebé. Un bebé alienígena. Tenía la misma piel de color lavanda que Surnia, pequeñas antenas que se movían suavemente con su respiración, y estaba envuelto en pañales improvisados. Era diminuto y muy, muy nuevo. Ramón se quedó sin aliento. El suave quejido que había oído por las noches no era la ventilación. «Es mi hijo», susurró Surnia, acariciando la mejilla del bebé. «Nació hace apenas 2 semanas, pero no sabe mamar, no se agarra. Y yo no podía dejar que muriera de hambre. Mi nave no tenía equipo médico. Vine aquí. El trabajo era una excusa. Necesitaba acceso a una máquina de ordeño. Pensé que podría extraerme la leche para dársela en un biberón. Pero, como has visto, no funciona. Me hace daño y apenas saca nada. No está hecha para mí». El cerebro de Ramón era un torbellino de emociones. Engaño, piedad, confusión. Pero, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no fuiste a un centro médico, a un puesto de la Alianza? Surnia negó con la cabeza, el miedo volviendo a sus ojos. «No puedo. No es seguro. Es mejor si me quedo en un lugar apartado, un lugar como este, donde nadie piense en buscar». «¿Por qué? ¿De qué te escondes?», presionó Ramón. Ella bajó la mirada. «Es más seguro para ti que no lo sepas. Cuanto menos sepas, mejor. Si alguien viniera a preguntar, podrías decir honestamente que no sabías nada». Una oleada de irritación recorrió a Ramón. Se sentía utilizado, engañado. Toda su vida cuidadosamente ordenada, hecha pedazos por una mentira. «Estaba muy bien aquí solo», se dijo a sí mismo en voz alta sin darse cuenta. «Viviendo mi vida, alejado de los problemas del universo. No necesito esto». El rostro de Surnia se contrajo de dolor al oír sus palabras. «Tienes razón», dijo con voz queda pero firme. «He abusado de tu amabilidad. No debí mentirte.
Lo lamento mucho. Recogeré mis cosas. Nos iremos esta misma mañana. Se agachó para empezar a guardar las pocas cosas que había sacado del arcón. Y entonces el bebé se despertó. Abrióle los ojos, idénticos a los de su madre, y emitió un pequeño y lastimero llanto. Un llanto de hambre. Ese sonido, ese pequeño y desamparado sonido, atravesó 20 años de muros y defensas y golpeó directamente el corazón de Ramón González. Vio a Surnia, con lágrimas en los ojos, intentando calmar al bebé. Vio a una madre aterrorizada y a un niño inocente. Y supo, con una certeza absoluta, que no podía echarlos. No podía condenarlos a vagar por el espacio en esa cafetera vieja, sin comida y sin esperanza. Sería una sentencia de muerte. No, dijo Ramón, y la palabra resonó con una autoridad que no había usado en décadas. No te vas a ir a ninguna parte. Surnia levantó la vista, confundida. ¿Qué? He dicho que te quedes, repitió él acercándose. No puedes cuidar de un bebé en esas condiciones. El alivio en el rostro de Surnia fue tan inmenso que pareció iluminar la habitación. Gracias, Ramón. Gracias, susurró. Y entonces, con una profunda vacilación, añadió: entonces, ¿puedo pedirte un último favor? ¿Qué favor?, preguntó él, receloso. Ella se sonrojó, un tono más oscuro de lavanda tiñendo sus mejillas. Bajó la mirada hacia sus propios pechos, aún doloridos por el abuso de la máquina. ¿Tú me ayudarías a ordeñarme? Solo por un mes. En mi especie, la lactancia solo dura un mes. Después el bebé ya puede comer alimentos sólidos. Pero este primer mes es crucial. Ramón se quedó de piedra. La petición era íntima, incómoda, violenta incluso. Le estaba pidiendo que la tocara de una forma que él no había tocado a nadie desde Sara. Su primer instinto fue negarse en rotundo. Yo entiendo tu situación, tartamudeó. Pero eso es un poco... Lo sé, le interrumpió ella, mirándole con una súplica desesperada. Sé que es mucho pedir, pero no hay otra forma. Por favor, Ramón, es por él. Miró al bebé, que había también empezado a lloriquear de nuevo. Ramón miró al niño, miró a la madre y miró sus propias manos. Manos que solo habían conocido la frialdad de los controles y la aspereza de las herramientas durante 20 años. Manos que una vez supieron ser gentiles. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Está bien, dijo. Lo haré. Y así comenzó la rutina más extraña y transformadora de su vida. Cada mañana, justo antes del alba, Surnia acudía a la habitación de Ramón. Él se sentaba en el borde de la cama y ella en una silla frente a él. Con una delicadeza y un tacto que no sabía que aún poseía, Ramón aprendió a extraer la leche de sus pechos alienígenas. Descubrió que, a diferencia de la máquina, sus manos no le causaban dolor. Al contrario, con el cuidado adecuado, el proceso era eficiente y, según Surnia, incluso reconfortante. Durante ese mes, mientras sus manos hacían su trabajo, hablaban. Al principio eran conversaciones torpes sobre el rancho, sobre las vacas. Pero poco a poco, las barreras cayeron. Surnia le contó sobre su mundo, un planeta de valles púrpuras y 2 soles. Ramón, para su propia sorpresa, empezó a hablar de Sara. Le contó cómo se conocieron, sus sueños, la risa de ella. Descubrió que hablar de ella ya no era solo doloroso, era también una forma de mantenerla viva, de compartir su luz con alguien más. Surnia escuchaba, con una empatía silenciosa que era un bálsamo para su alma herida. El mes pasó volando. El bebé,
al que llamaron Kael, crecía fuerte y sano, alimentado con la leche que Ramón extraía cada mañana. El rancho prosperaba y Ramón se sentía diferente, se sentía despierto. Se dio cuenta de que había estado viviendo en blanco y negro, y Surnias había traído los colores de vuelta a su vida. La mañana en que se cumplía el mes, Ramón se despertó con una decisión clara. Le iba a pedir a Surnia que se quedara, no solo por el bebé, sino por ella y por él. Quería ofrecerle un trabajo de verdad, un hogar, un futuro. Oyó unos golpes suaves en la puerta. Era ella. «Adelante», dijo él, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Surnia entró, pero esta vez no llevaba el recipiente para la leche. Se quedó de pie junto a la puerta, nerviosa. «El mes ha terminado», dijo Ramón, sonriendo suavemente. «Supongo que ya no necesitas mi ayuda». Ella negó con la cabeza. «No, he venido por eso». Dio un paso hacia él, luego otro. Su rostro estaba sonrojado. «Ramón, este último mes, sentir tus manos cada mañana ha sido maravilloso. Me has dado más que solo alimento para mi hijo. Me has dado consuelo, seguridad». Hizo una pausa tragando saliva. «Sé que esto es una locura, pero he venido a sentirte otra vez». Ramón se quedó sin palabras. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con los sistemas del rancho. «¿Qué es lo que quieres, Surnia?» Ella se acercó hasta quedar justo delante de él. «Quiero sentir tus manos sobre mis pechos», susurró, su voz temblorosa. «Pero no para ordeñar». El corazón de Ramón dio un vuelco. Extendió la mano, vacilante, y la posó suavemente sobre su pecho. Ella cerró los ojos y suspiró. Un sonido de puro placer. Él la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso torpe al principio, pero que rápidamente se llenó de toda la soledad, toda la añoranza y toda la esperanza acumulada de dos vidas rotas. Las caricias se intensificaron. La ropa se convirtió en un estorbo. El universo de Ramón se redujo a esa habitación, a esa mujer. Y entonces, justo cuando el mundo estaba a punto de disolverse en puro sentimiento, unos gritos brutales rompieron el silencio desde el exterior. «Está ahí dentro. La rastreamos hasta el rancho de ese ermitaño. Sal de ahí, mujer. Eres de mi propiedad y no te vas a quedar con él». Un estruendo metálico, como si algo pesado hubiera golpeado la compuerta principal del rancho, hizo vibrar el suelo. Ramón y Surnia se separaron de golpe, la realidad cayendo sobre ellos como una ducha de agua helada. «¿Qué está pasando?», preguntó Ramón, poniéndose de pie de un salto y buscando sus pantalones. El rostro de Surnia estaba pálido de terror. «Es él», susurró. «Te dije que huía de algo. No solo buscaba cómo alimentar a Kael, buscaba un refugio». «¿Quién es él, Surnia?», exigió Ramón. Mi matrimonio», explicó ella a toda prisa, mientras el sonido de golpes en la puerta principal se hacía más fuerte y más violento. «Fue concertado por mis padres, con el clan de los Ragnoks. Tienen una granja al otro lado de este mismo satélite». «¿Los Ragnoks?», exclamó Ramón, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. «¿Me estás diciendo que los Ragnoks vienen a por ti? Maldita sea, Surnia. Esa gente es peligrosa. Son matones, contrabandistas». «Lo sé», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Por eso no quería decirte nada. Mis padres me obligaron a casarme con Wilcon Ragnoks, el hijo mayor, pero era un hombre malo, cruel, así que escapé con mi bebé». El dilema moral golpeó a Ramón
con la fuerza de un ariete. Kael era el hijo de ese hombre. Legalmente, el bebé le pertenecía. ¿Quién era él para interponerse? En ese momento, la puerta principal del rancho cedió con un estruendo ensordecedor. Se oyeron pasos pesados y voces groseras acercándose por el pasillo. Un hombre corpulento y de aspecto brutal, con el rostro lleno de cicatrices y una sonrisa cruel, irrumpió en la habitación. Detrás de él, 3 sicarios igual de amenazadores. «Vaya, vaya. Así que aquí te escondías, pequeña zorra», dijo Wilcon Ragnox, sus ojos fijos en Surnia. Luego miró a Ramón con desprecio. «Y tú debes ser el viejo ermitaño. Entréganos a la mujer y al bastardo, y quizás te dejemos vivir en tu pocilga». Ramón se interpuso entre ellos y Surnia. «Escucha, entiendo la situación», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero Surniavek ha decidido que no quiere estar contigo. Podemos hablar de esto, compartir la custodia del niño como gente civilizada». Wilcon soltó una carcajada que sonó como grava en una trituradora. «¿El bebé? ¿Crees que me importa el bebé?» «Ja, ja, ja. De hecho, había pensado en dárselo de comer a los cerdos cuando lo encontrara». La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una mueca de pura malicia. «Lo que quiero es a Surnia. Es de mi propiedad. Firmé un contrato por ella y tengo derecho a procrear con ella hasta que me canse. Ahora apártate, viejo». El mundo de Ramón se volvió rojo. La crueldad de esas palabras, la indiferencia ante la vida de su propio hijo, la forma en que hablaba de Surnia como si fuera un objeto. Algo se rompió dentro de él. 20 años de ira contenida, de dolor reprimido, de soledad forzada, encontraron una salida. «No te la vas a llevar», gruñó Ramón, su voz un eco bajo y peligroso. Y sin pensarlo 2 veces, se lanzó contra Wilcon Ragnox. La pelea fue brutal y caótica. Ramón no era un luchador, era un granjero, pero estaba impulsado por una furia justa que no había sentido en su vida. Esquivó el primer puñetazo de Wilcon y le devolvió uno que le hizo tambalearse. Los 3 sicarios se unieron a la refriega. Uno intentó agarrarlo por detrás, pero Ramón lo lanzó de cabeza contra una pared con una fuerza que no sabía que poseía. Otro sacó un cuchillo, pero Ramón agarró una pesada lámpara de la mesilla de noche y se la estrelló en la mano, haciendo que el arma volara por los aires. Era 1 contra 4. Recibió golpes, muchos golpes. Sintió un dolor agudo en las costillas, el sabor metálico de la sangre en la boca, pero siguió luchando. Por Surnia, por Kael, por Sara, por cada día de soledad que había soportado. Cada golpe que daba era un golpe contra su propio pasado. Finalmente, ciego de ira, se enfrentó de nuevo a Wilcon. El matón era más grande, más fuerte, pero Ramón era más rápido, impulsado por la adrenalina y la desesperación. Esquivó un gancho y se metió bajo su guardia, golpeándole repetidamente en el estómago y el pecho hasta que Wilcon se quedó sin aire. Con un último rugido, Ramón lo empujó con toda su fuerza. Wilcon tropezó hacia atrás, chocó contra sus propios hombres y los 4 cayeron en un montón de extremidades y maldiciones. Viendo a su líder vencido, el pánico se apoderó de ellos. Se levantaron como pudieron y huyeron, arrastrando a un Wilcon aturdido y sangrante, dejando tras de sí un rastro de destrucción y amenazas vacías. El silencio volvió a la habitación. Ramón se quedó de pie, jadeando, temblando. Miró a Surnia, que lo observaba con una mezcla de horror y asombro. Estás a salvo», logró decir. Y entonces el mundo se volvió negro y cayó al suelo, inconsciente. Se despertó en su cama. El dolor era una sinfonía atronadora que recorría cada centímetro de su cuerpo. Intentó moverse y un gemido se escapó de sus labios.
Surnia estaba a su lado, limpiándole la cara con un paño húmedo. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero ahora lo miraba con una devoción infinita. ¿Qué ha pasado?, susurró él. «¿Te enfrentaste a ellos?», dijo ella, su voz temblando de emoción. «A los 4. Y ganaste, Ramón. Los echaste. Los hiciste huir». Él intentó incorporarse de nuevo. Tenemos que ir a un hospital. Siento todo roto». Surnia le detuvo suavemente, posando una mano en su pecho. «Amber, no te muevas. Estás muy, muy malherido. Creo que tienes varias fracturas. No creo que lleguemos a tiempo a ningún centro médico». «Entonces», dijo él con un hilo de voz, el pánico empezando a aflorar. «No te preocupes», le interrumpió ella, con una extraña calma en su voz. «Tú me curaste a mí. Ahora yo te voy a curar a ti». Ramón pensó que la fiebre le estaba haciendo alucinar. «¿Curarme? ¿Cómo?» «Ordeñándote», dijo ella con total seriedad. Él la miró, completamente desconcertado. «¿Qué? ¿Cómo que ordeñándome?» «Mi gente tiene habilidades», explicó ella, su rostro sonrojado de nuevo, pero sus ojos fijos y decididos. «Puedo extraer el dolor, las heridas, la enfermedad. Puedo sacarlo de tu cuerpo a través de tus fluidos vitales, pero para eso necesito que me dejes manipular tu lugar más sensible. Necesito estimularte hasta que lo expulses todo». Ramón la miraba, aturdido. La propuesta era aún más extraña, más íntima que la suya, pero el dolor era insoportable y la mirada de Surnia era de una confianza absoluta. Confiaba en ella más que en nadie en el universo. «Hazlo», susurró. «Haz lo que tengas que hacer». Con una delicadeza infinita, Surnia le bajó el pantalón y el calzoncillo. Sus manos, que él conocía tan bien, le rodearon. A pesar del dolor, de la confusión, su cuerpo reaccionó a su tacto. «Muy bien, Ramón», susurró ella. «Lo estás haciendo muy bien. Ahora relájate, déjame hacer mi trabajo». Y entonces comenzó. Unos movimientos rítmicos hacia arriba y hacia abajo. Eran suaves al principio, luego cada vez más rápidos, más frenéticos. Ramón sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. El dolor de sus costillas rotas, de sus moratones, empezó a desvanecerse, reemplazado por una sensación eléctrica. Empezó a ver luces de colores detrás de sus párpados cerrados. Entró en una especie de trance, su conciencia flotando entre el placer y el alivio. El ritmo se aceleró, llevándole hacia un clímax que no era solo físico, sino espiritual. Y con una última y profunda exhalación, sintió como si todo el dolor, toda la oscuridad, saliera de él en un torrente de luz. Cuando todo terminó, se quedó sin aliento, pero entero. Movió un brazo. No dolía. Se tocó las costillas. No había ni rastro del dolor punzante. Se sentó en la cama, mirándose el cuerpo. Los moratones se estaban desvaneciendo ante sus propios ojos. Se sentía nuevo, mejor que nuevo. Miró a Surnia, que le sonreía, agotada pero feliz, mientras estiraba el brazo. «Ha funcionado», dijo él, asombrado. «Te lo dije», respondió ella. La experiencia los había unido de una forma que las palabras no podían describir. Ramón la tomó de la mano. «Surnia, quédate aquí, conmigo. Vive aquí. Cría a Kael aquí. Sean mi familia». Los ojos de Surnia se llenaron de lágrimas de felicidad. «Estoy enamorada de ti, Ramón González», confesó. «Nada me haría más feliz. Pero tengo miedo.
Miedo de que Wilcom vuelva cuando se recupere de la paliza. Ramón apretó su mano con fuerza, una sonrisa formándose en sus labios. Que vuelva. Estaré preparado. Y si vuelve, le daré otra paliza. Además, añadió con un brillo pícaro en los ojos, si me vuelve a hacer daño, debo admitir que tu forma de curarme es, con diferencia, el tratamiento médico más placentero que he recibido en mi vida. Surnia soltó una carcajada, un sonido cristalino y feliz que llenó la habitación.